Esta vez vamos a hablar de un tema que cuando lo escuchamos como causa un remesón en nosotros y en nuestras vidas. Estamos hablando del cáncer. La palabra cáncer que nos genera temor al escucharla, mucho nerviosismo y bastante preocupación porque muchos de nosotros sí tenemos una persona cercana que padece de cáncer y la vemos batallar, sí, todos bastante tiempo con los tratamientos que conlleva, ¿no? Con el tipo de alimentación que necesita, con todo lo que tiene que prevenir para poder seguir batallando contra esta enfermedad. Muchas veces quizás esta persona ha querido renunciar a estos tratamientos, pero uno ha estado ahí para motivarla y para que siga, ¿no? Para que siga con este tratamiento que es necesario contra el cáncer. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y tenemos muchas preguntas que hacernos. Para eso nos encontramos con la doctora Gabriela Pessoa, médico asistente del Departamento de Promoción y Prevención del Cáncer, que nos va a hablar de este día tan importante para la prevención y el tratamiento que debemos escuchar. Doctora, buenos días. Gracias, Majo. Muy buenos días. Como bien has mencionado, en nuestro país una de las enfermedades que está yendo en ascenso y con las estadísticas que tenemos es el cáncer. Y está en nuestras manos poder prevenir. Aproximadamente más de 70,000 casos a nivel nacional se diagnostican y aproximadamente la mitad de estos casos terminan lastimosamente en desenlaces fatales. Pero lo importante aquí es ver el lado positivo. Exacto. Podemos prevenirlo. Podemos prevenirlo, doctora, y usted justo nos comentaba, ¿no?, de que cada año va en ascenso, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la detección de cáncer en hombres, mujeres, en niños, porque de verdad que eso puede pasar, nos puede pasar a cualquiera, a cualquier edad puede pasar. Hay un índice más elevado, por ejemplo, de los tipos de cáncer, tanto en mujeres, en hombres, en niños, ¿no? Usted nos podría indicar, ¿no? El de mama, el de colon, de cuello uterino. Claro que sí. Como bien has dicho, el cáncer no respeta edad, no respeta sexo, no respeta religión, no respeta valores sociodemográficos en general. En las mujeres, los cánceres en nuestro país son cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, en varones y en mujeres cáncer de estómago, cáncer de colon, en varones cáncer de próstata y también podemos considerar cáncer de piel. En los niños, los principales cánceres son las leucemias, que también tienen un método de prevención. Entonces, es importante ver que de todos estos cánceres se pueden prevenir. Y doctor, háblenos del cáncer, que muchas veces se dice, este cáncer es hereditario, es tu estilo de vida, es lo que consumes, es cómo vives. Porque cuando le da cáncer a algún niño, en este caso, no sé, el cáncer de leucemia, en la médula espinal, a los huesos, yo creo que se nos parte el corazón en general cuando escuchamos de que una persona ha sido diagnosticada con cáncer, pero los niños especialmente porque son tan pequeñitos y tienen que estar yendo a sus tratamientos de quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia. Entonces, ¿a qué se debe de que un tipo de cáncer sea hereditario? Aquí es un tema muy importante. Nosotros tenemos factores de riesgo, tanto modificables como no modificables. Los no modificables son los que son inherentes a nosotros, sean mutaciones genéticas, herencia familiar, y estos son aproximadamente del 5 a 10% de los factores. El 90 a 95% de los factores de riesgo modificables son todo lo que has mencionado. Están en nuestros hábitos desde que estamos intraútero. La forma en la que se alimentan nuestras madres, o la madre en este caso, la forma en cómo se alimentan los niños, en los hábitos que van adquiriendo en el tiempo. Por ejemplo, ya se sabe que el consumo de alcohol se asocia a 7 tipos diferentes de cáncer. El consumo de tabaco está asociado a 17 tipos de cánceres. Entonces podemos trabajar sobre esto. Y tomando una parte importante es la alimentación. No solamente se trata de comer, tener una alimentación sana, sino la exposición que tenemos a productos que sean procesados, ultraprocesados, que tengan que pueden tener mayor asociación. Entonces es importante considerar esto. Adicionalmente, mantenernos activos es muy importante. El estado de salud mental también tiene un factor muy importante sobre nosotros. Doctora, y si nos centramos en los niños, por ejemplo, en los tipos de cáncer que los niños en los últimos años han sido diagnosticados. El principal es la leucemia. Así es. ¿No? Y este índice, ¿cómo ha ido en los últimos años? Lastimosamente, como vamos a ver a nivel mundial, ha ido creciendo. Si bien es cierto, es un bolsón
importante, vamos a ver que en los casos de cáncer en los niños tiene que ver mucho los factores medioambientales. Se habla que muchas veces de repente no hay prevención y solamente hablamos de síntomas en los niños, pero sí podemos prevenir. ¿Cómo? Teniendo cuidado con los factores contaminantes medioambientales que podemos ver y a los que podemos entrar en exposición desde muy pequeñitos. Entonces, importantísimo la recomendación a las madres, a los padres de familia, evitar esta exposición a estos diferentes tipos de factores. Doctora, el cáncer en el Perú, ahí tenemos en pantalla los síntomas y signos de alerta en menores, ¿no? Dolor de huesos persistentes que limita la actividad del niño, mancha blanca en la pupila, nos va indicando cada uno. Dolor de huesos persistentes que limita la actividad del niño. De repente, en algún momento, se levanta y dice, tengo un dolor en la rodilla, tengo un dolor en la pierna o en el brazo que es constante y no se me va. Así. Ahí es un signo de alerta de que algo está pasando. Ha podido tener, no sé, de repente jugando algún deporte, ha podido tener, ¿no?, alguna caída, ¿no?, alguna contractura, pero si ya es persistente, es un signo de alarma para mí. Así es. La recomendación en este caso, ¿cuál es? Lo ideal siempre es pasar un control anual por medicina en los niños, en general en los adultos. Un control oncológico se debe de realizar entre cada 2 a 3 años. Ahora, todo lo que estamos viendo en pantalla son signos ya de que hay presencia de enfermedad. Lo que nosotros queremos es llegar antes, prevención. Como médico preventóloga, lo que queremos es evitar todos estos síntomas. Tenemos que evaluar a nuestros niños y evitar la exposición. Doctora, pero por ejemplo, desde el principio, cuando usted nos hablaba, cuando estábamos leyendo, a veces también los niños dicen, me duelen las piernas, es que estás creciendo, ¿no? Eso es un síntoma de que estás creciendo, por lo tanto, los huesos te empiezan a doler. Claro, ahí tenemos que identificar el tiempo, la cronicidad que vaya a tener. Es diferente un dolor que de repente pueda presentar porque está en crecimiento a lo que se menciona, ¿no?, un dolor persistente que puede estar en el tiempo. Esas manchas blancas que vayan a presentar, que eso ya nos está hablando de alguna tumoración, algún otro tipo de patología o alguna otra enfermedad. La palidez de piel progresiva, pero como digo, todos estos síntomas sí son ya cuando ya hay una enfermedad y tenemos que diagnosticarla a tiempo. Lo que queremos es evitar eso. Lo que queremos es evitar que el paciente tenga estos síntomas. ¿Y cómo lo podemos evitar? Haciendo evaluaciones periódicas a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Eso quiere decir, doctora, que tenemos que validar lo que nos dicen nuestros hijos. Muchas veces se quejan de algo y posiblemente decimos, ya te va a pasar, te doy un jarabe y te doy tal cosa, te va a pasar el dolor, mañana va a ser otro día. Nos olvidamos un poquito porque decimos los niños se tiran, se golpean, hacen una serie de cosas, pero hay que estar atentos porque posiblemente tanto nos piden es porque algo está pasando y necesitamos detectarlo a tiempo. Así es correcto. Entonces la idea es no infradimensionar los síntomas que puedan manifestar nuestros hijos. Acudir con el médico pediatra, el médico internista, el médico de familia para que lo puedan evaluar. Siempre es importante un chequeo y en todas las etapas de la vida. Vamos a seguir leyendo. Dice mancha blanca en la pupila o estrabismo de aparición brusca, palidez de piel progresiva, ganglios duros de más de 2 centímetros en cuello, axilas o ingle. Por ejemplo, en esta parte, en los ganglios, cuando los niños están en un proceso viral, muchas veces, a veces por el lado de acá lo sientes una bolita, ¿no? Y uno dice, ¿qué es esto? Lo tengo que llevar a mi hijo. Algo estoy tocando aquí que no desaparece. En algún momento, tal vez el pediatra nos ha dicho, bueno, eso es un proceso viral o es no se le ha salido por tal alergia y ya va a pasar. Pero debo llevar al doctor apenas sienta que, no sé, hay algún ganglio inflamado, algo duro. Todo cambio que podamos ver en nuestros niños tiene que ser evaluado. Cuando ya hablamos las características, porque es diferente un ganglio que sea inflamatorio a que sea un ganglio duro, que podríamos hablar incluso hasta de metástasis si hablamos en diferentes edades. Entonces lo que queremos es todo hallazgo sospechoso o algo que nos llame la atención tiene que ser evaluado por el médico pediatra en el caso de los niños. Sí o sí, puede que pueda ser inflamatorio y que pueda pasar, no hay ningún problema, eso ya lo va a indicar el médico, pero siempre evaluar. Pero siempre, fiebre de más de 7 días de duración. Bueno, cuando ya hay fiebre es un signo de que hay alguna infección probablemente, ¿no? Algo está pasando en el niño. Así es correcto. Entonces ese usualmente es el signo por el que los padres llevan a los niños al médico para poder evaluar cuáles son los síntomas.
Los dolores de cabeza, por ejemplo, en esta temporada, doctor, en el verano, con tanto calor, ¿no? Los niños sienten también dolor de cabeza, que están mucho tiempo bajo el sol, probablemente no se hidratan bien, pero hay ciertos dolores de cabeza que de repente surgen de un momento a otro y uno piensa que es porque, no sé, estuvo mucho tiempo en la computadora, estuvo mucho tiempo con el celular y probablemente eso hace que un poco que se maree y le duele la cabeza. Pero lo que sea persistente también nos lleva a pensar que algo está pasando. Así es. En este caso, el dolor de cabeza persistente es como bien dice, vemos en la pantalla, nos mencionan valores, el tiempo que vaya a tener. Y ahora un punto importante que indica, acompañado de vómitos. Eso ya debe ser un signo completamente de alarma para los padres. Y como volvemos a repetir, todos estos signos tienen que llevarnos al médico que pase una evaluación y de solicitar los exámenes que vayan a requerir. Y cualquier aumento de volumen, estamos hablando ahí justo en la lámina, aumento de volumen de abdomen, aumento de volumen de alguna parte del cuerpo sin signos de inflamación. El niño de repente lo ves muy bien, no ha tenido ninguna inflamación, ningún problema y de un momento a otro empieza a tener como una pequeña hinchazón o volumen raro, extraño que nunca lo viste. Ahí también es un signo para llevar directamente a una consulta médica. Así es. Perfecto, doctora. Moretones o petequias espontáneas en piel, ¿qué son estos? Los moretones, bueno, ya sabemos, son esos cambios que vamos a tener porque hay cambios en las células de la sangre. Por eso se van a presentar esos moretones constantes, irregulares, de repente que el niño, podemos pensar que de repente por estar jugando pudo haberse golpeado, pero estos salen en diferentes zonas del cuerpo. Las petequias son esos puntos rojos que se van formando en el cuerpo, entonces también son signos de alarma. Claro, sangrado de nariz y encías espontáneos y de reciente aparición. Todo lo que sea algo que nunca le ha aparecido, algo nuevo en el niño, ya es un signo de alerta. Así es. Claro, nosotros lo llevamos a nuestros niños al pediatra. No es el caso que quizás los adultos seguimos de visitar a diferentes especialistas, ¿no? Y al niño vamos directamente al pediatra y él nos sugiere derivar o hacer otro tipo de consulta con algún otro especialista dependiendo algún hallazgo que haya hecho. Pero en este caso, no es que vayan los niños regularmente al doctor. Cualquier cosa, no es que seamos ese tipo de mamás que dicen, ay, por todo te asustas, haces alarma por todo, ¿no? Te psicoseas por todo, a veces nos dicen. Pero no, es mejor ser así, o sea, prevenir cada vez que veamos algo en el niño que aparezca de pronto y no sepamos qué hacer. Así es correcto. Lo ideal, una vez al año por lo menos, o al menos 2 veces al año debe pasar su consulta con su médico pediatra. De ahí cualquier síntoma que veamos en nuestro niño que no es normal para él y todos los hallazgos que se han mostrado tienen que ser un signo de alarma para que el padre pueda acudir a la evaluación y se puedan hacer evaluaciones más profundas. Doctor, y cuando hablamos de estilo de vida, nosotros, por ejemplo, como adultos, ya decidimos no sé si convertirnos en vegetarianos, no sé, seguir una dieta regular, ¿no? Ahora hay todo tipo de dietas, pero cuando hablamos de nuestros niños, por ejemplo, a los niños los dejamos comer y comer dulces, snacks y cositas así que les gusta, porque son niños. Si no son niños, déjalos por favor que coman, ¿no? Pero estamos hablando de un estilo de vida y alimentación que debe tener balanceada. Debemos ser estrictos en eso, en el consumo de alimentos procesados, como usted nos hablaba, en cuanto a los dulces, en limitar a los niños en ese consumo. Así es correcto. En este caso, lo que tenemos cuando hablamos de una alimentación saludable, no se trata de estilos o tipos de dietas que vamos a llevar. Se trata de que el niño consuma alimentos naturales, que no tengan muchos procesos. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los alimentos, cuando están procesados, tienen diferentes componentes para ir desde un elemento primario hasta este elemento secundario o terciario. Entonces lo que tenemos que evitar es esa exposición a esos productos químicos. ¿Por qué? Porque ahora hablamos incluso de sustancias obesógenas. ¿Qué quiere decir eso? Sustancias que de por sí nos van a hacer aumentar de peso. Entonces lo importante es evitar el consumo de los niños, la protección, incluso como decíamos desde intraútero. ¿Por qué? Porque la alimentación de la madre va a hacer de que nutra a ese niño. Y si nuestro niño crece o nace gordito, a lo largo del tiempo estamos viendo que esas células también van a nacer. Y
¿Por qué hablamos específicamente de obesidad? Porque obesidad solamente contribuye al 30% de riesgo de incrementar cáncer y se asocia a 17 tipos de cáncer. Doctora, entonces la última recomendación, por favor, a los padres de familia y a todos los adultos que muchas veces tenemos temor de repente de ir a recoger algún examen o alguna prueba que nos han hecho porque no queremos escuchar ninguna palabra que nos haga preocuparnos. ¿Alguna recomendación importante y clave para finalizar, por favor? Claro que sí. Para prevenir el cáncer. Primero, la prevención, evaluaciones, los chequeos preventivos que tengan que pasar los niños, la vacunación según las recomendaciones del Ministerio de Salud que tenemos a la mano. Y todos estamos gustosos para atenderlos. Muchísimas gracias, doctora Gabriela Pessoa, médico asistente del Departamento de Promoción y Prevención del Cáncer, hoy en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Gracias por todas sus recomendaciones.